Buenos días, señores estudiantes, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que tiene que ver el multímetro analógico y digital. Vamos a analizar se puede decir, las diferentes funciones que tienen un multímetro analógico y un multímetro digital. Vamos a trabajar con el primero de bachillerato paralelo a la asignatura electricidad. El docente a cargo, Orlando Guamán, mi persona. La fecha de hoy, 30 de noviembre del 2020. ¿Sí? Vamos a continuar, señores estudiantes. Antes de empezar, tenemos lo que es la actividad de aprendizaje. Tenemos la destreza con criterio de desempeño. Estudiar las diversas aplicaciones que se le da al multímetro digital y convencional en las comprobaciones de electricidad. Entonces, acá vamos a conceptualizar, vamos a analizar las funciones del multímetro y también las aplicaciones que se le pueden dar. Utilizando el multímetro, bien puede ser un multímetro digital y un multímetro analógico, ¿sí? Vamos a continuar. Por acá, antes de empezar, tenemos un mensaje, ¿no? Un mensaje bien positivo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. La unión familiar para sobrellevar la crisis. Recuerde que la unión familiar para sobrellevar la crisis. Entonces, vean, a pesar de estas dificultades que nosotros hemos estado pasando, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder dialogar, conversar, estar un poquito más unidos con nuestra familia, conocernos un poquito más, compartir. Entonces, vean, lo importante es que sacar de esta parte de la negatividad que estamos en tiempo de COVID también, se ha podido también tener algo positivo, estar más en familia, porque recuerde que solo era trabajo y trabajo, ya también a veces en algunos casos no podíamos compartir, pero bueno, en estos tiempos de COVID también podemos darle mucha relevancia e importancia acerca de lo que nosotros hemos compartido, hemos divertido con nuestra familia. Entonces, vean, muy importante en esta parte. Vamos a analizar esta siguiente imagen, por favor, todos presten mucha atención. Vamos a analizar esta imagen y usted me va a comentar qué observa. Sí, qué observa, por favor. Vamos a ver, el señor Andrade, tenga la bondad, por favor, señor estudiante. Sobre la unión familiar. Sí, sobre el tema que está en la parte de arriba. Ya, que nos debemos apoyar mutuamente y estar siempre juntos Ya, y afrontar lo que se venga. ya, muy bien. Bueno, ¿quién más me desea ayudar, por favor? La señorita Taco, tenga la bondad, por favor. Que debemos estar siempre unidos, apoyándonos unos a otros y afrontar las situaciones que tengamos y seguir Ya, adelante. ya, muy bien. Bueno, por acá también les quiero dejar un mensaje bien positivo. Recuerde que, como les comentaba, ¿no? A pesar de estas dificultades que hemos tenido, hemos logrado sacar algo positivo. Entonces, vean, por acá tengo un mensaje bien positivo para ustedes. No tengas miedo a renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Entonces, por favor, que tomen muy en cuenta este mensaje positivo que hoy en día les va a servir de mucha ayuda. Vamos a continuar. La otra parte, por favor. Tenemos el multímetro analógico y digital. Por favor, en este momento usted va a escribir en su cuaderno la importancia que tiene del multímetro analógico y digital. También se denomina polímetro al aparato capaz de medir, realizar variaciones, polimediciones, metro. También se le conoce con el nombre de multímetro o tester. Recuerde que al multímetro también se lo denomina como multímetro o tester. Recuerde que es bien diferente, escuche bien por favor, no se vaya a confundir. Una cosa es un multímetro y otra cosa es un voltímetro. Si estamos claros. Una cosa es un multímetro y otra cosa es un voltímetro. ¿Sí? Porque recuerde que tiene diferente pronunciación. Entonces en esta parte también se lo denomina como multímetro o tester. Vamos a analizar por favor la otra parte. Dentro del instrumento podemos distinguir tres mediciones. Escuche, con este instrumento del multímetro, usted va a notar por favor lo siguiente. Vamos a analizar las tres mediciones, diferentes con las que realizaremos las lecturas más comunes. Entonces vamos a analizar cuáles serían. La primera, ¿cuál tenemos? Ómetro.
¿sí? Vamos a medir con el ómetro, nosotros vamos a poder medir la resistencia. Escriba, por favor, vaya anotando. Con el ómetro, nosotros vamos a poder medir la resistencia, si estamos claros. O también podemos conocerla en la escala de ohmios, que nos da, que nos podemos en este caso medir lo que es la resistencia, si estamos claros. Con el ómetro medimos la resistencia, o también podemos medir también con lo que es la parte de ohmios, podemos medir también resistencia, ¿sí? Ese es el primer paso que hace el multímetro. Podemos medir resistencia. Vamos al segundo. Voltímetro. Con el voltímetro podemos verificar, ¿sí?, la tensión. Escuche, por favor. Con el voltímetro podemos verificar la tensión. ¿Qué sería? En lo que es la parte en corriente continua y corriente alterna. Entonces tenemos dos tipos de tensiones, que en las cuales se derivan como corriente continua. ¿Cuáles tienen? Las baterías. Corriente alterna tiene ¿cuál? Nuestras casas. Entonces es bien diferente. Entonces, con el voltímetro podemos medir lo que es la parte de la tensión. ¿Sí? Vamos a medir lo que es la parte de la tensión y vamos a medir dos escalas, que sería, la primera sería en corriente continua, que tienen, déjenme señalarles por acá, en corriente continua vamos a poder medir la señal, sí, por favor, de una batería, si estamos claros, la señal de una batería, sí, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto mide una batería de un vehículo? ¿Quién me ayuda, por 12 favor? voltios. Eso, muy 12 bien, voltios. 12.20, 12.30, esto va a depender del amperaje que tenga. Y en nuestras casas, si yo tengo un toma corriente, sería corriente alterna. Entonces por acá vamos a ver que aquí nos va a dar ¿cuánto el voltaje? 110 ¿Cuánto? voltios. Exactamente, no, general nos tiene que dar 110 voltios. Pero si yo hago la medición con el multímetro, nos va a dar 120, 122. Entonces esto va a depender según si al lado de mi casa yo tengo un transformador. ¿Sí? Entonces, porque recuerde que en la corriente alterna siempre la variación va a estar variando esta parte del voltaje de la corriente alterna. Entonces, por lo tanto, siempre hay que tomar en cuenta una recomendación rapidita, ubicarle a los aparatos eléctricos, ubicarle un reductor, en este caso sería de voltaje, ¿sí? O un cortapicos, como se le conoce. Entonces, por favor, a tomar en cuenta esa recomendación. Vamos a la otra. Por acá también tenemos que podemos medir con el multímetro, escuche bien, podemos analizar también lo que es la parte del amperímetro, y con el amperímetro podemos medir también la intensidad. Vamos a ver también lo que circula, la intensidad de corriente que circula a través de un cable. Entonces, podemos también medir lo que es la parte de la intensidad que circula a través de un circuito, a través de un foco. Son un sinnúmero de, se puede decir, de comprobaciones que se puede realizar con el multímetro. Siempre y cuando, escuche bien por favor, conociendo las diversas aplicaciones que se les da. Porque no puedo yo medir corriente alterna estando ubicado la escala en resistencia. Automáticamente, ¿qué va a pasar con el multímetro? Se va a quemar, se quema el multímetro. Entonces aquí hay que tomar muy en cuenta esta recomendación. Entonces, la otra escala que podemos medir sería lo que es la parte de el amperímetro, que se mide lo que es la parte de la intensidad. En este caso me daría amperios. Entonces aquí vamos a medir lo que es amperaje. Medimos el consumo de un circuito. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Preguntas acerca de aquello? ¿Preguntas? ¿Si estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas no hay? Ya listo, entonces vamos a continuar. Por acá tenemos los diferentes tipos de polímetros, o normalmente como se le conoce, multímetros, ¿no? Se clasifican, sí, se clasifican en dos. Tenemos, ¿no?, los analógicos, y también nosotros por acá tenemos los digitales. Los analógicos, como ustedes pueden ver, anteriormente se tenía a través de ¿qué? De una pluma. Sí, de una pluma. O puede ser a través de una, se puede decir que automáticamente trabajaba internamente con una bobinita, que al momento de aplicar lo que es la parte de los conectores, esto empezaba a ver o empezaba a marcar en lo que era la parte del multímetro analógico. En cambio, acá hoy en día, gracias a la evolución, tenemos los multímetros digitales, que en los cuales nos permite tener un valor más preciso. Se nos facilita también en lo que es la parte de la lectura. Entonces, vean, ya en lo que es la parte del analógico casi ya no hay mucho,
De lo que sí ya hoy en día se puede observar son los digitales, que son de mucha importancia para poder verificar, analizar los diferentes circuitos que se tienen. ¿Sí? Vamos a seguir con esta parte. Por aquí también tenemos los polímeros analógicos o multímetros analógicos. Los polímetros analógicos en día están en desahucio, ¿no? Como se puede decir, debido a su menor resolución y lectura, más complicada. Entonces, vean, entonces es un poquito medio complicado dar lectura a lo que es la parte de estos polímetros analógicos. Son sensibles a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones. Recuerde, como tiene una pluma, entonces al momento de poder medir, entonces no tiene a veces un valor exacto. A veces en algunos casos ha tocado ponerse de lado para poder ver o para poder detectar, analizar el valor exacto que se tiene en ese tipo de multímetro. Pero en cambio con el otro multímetro, el digital, en cambio no, entonces es más preciso. En cambio, vean, anteriormente se pasaba esas diversas complicaciones que se tenía con este multímetro. Por el contrario, son más fiables y a la hora de realizar mediciones varían rápidamente en el tiempo. Entonces, vean, este es el polímetro analógico, si pueden observar. Tiene una pluma por la parte de acá y por acá tiene las diferentes escalas que antes les indiqué. Tiene para medir voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, puede ser que este multímetro ya vaya en lo que es la parte del uso, tanto como electrónica como lo que es la parte automotriz, ya se vaya descontinuando. Pero a la vez recuerde que este instrumento hoy en día también se lo utiliza para diversas aplicaciones que también, si ya tenemos uno en nuestras casas, sí debería también tratarle de utilizar para que usted vaya conociendo los diferentes voltajes que se tienen. Entonces, de esta forma, como ustedes pueden observar, es el multímetro analógico. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta forma es. Tiene acá corriente continua, por acá tiene corriente alterna y por acá tiene lo que es la parte de lo que es en miliamperios, por acá tiene resistencia. Más adelante vamos a conocer un poquito más acerca de esta importancia. Solo estamos analizando diferentes tipos de polímetros o multímetros que nosotros tenemos. ¿Sí? Vamos a continuar. Polímetro digital, escuche por favor. En esta parte del polímetro digital y polímetro digital convencional, ustedes van a poder observar que tiene esta estructura, tiene esta forma que ustedes pueden ver aquí. Es bien diferente. Me dice, la indicación de medición se realiza a través de los dígitos visualizados en una pantalla de cristal de líquido. Recuerde que ya esta ya tiene una pantalla de cristal, ya esto es digital. Ya no vamos a tener en forma, por ejemplo, como se tenía anteriormente, analógica, sino que ya va a ser esta forma digital. Ya internamente va a tener una pantalla y a la vez me va a permitir poder realizar un valor más exacto al momento de poder medir en un circuito. La medición es más precisa, pero a su vez es más lenta. También me dice que soporta mayores intensidades, son más precisos cuando la medición se realiza bajo condiciones de trabajo difíciles, como vibraciones. Recuerden que el anterior, ¿qué pasaba? Si se movía, ¿qué pasaba? Se perdía lo que era la parte de ¿qué? Del valor. En cambio, con esta parte de acá, y por más que esté en movimiento, este me va a dar el valor exacto que se va a tener en la medición, que puede ser de una batería o puede ser también a la vez en una medición que estemos haciendo en nuestra casa. Entonces vean la diferencia que se tiene. Por acá dispone de elementos de circuito de protección que hacen que se bloqueen en caso de haber seleccionado una escala equivocada. Entonces vean, en esta parte hay que tomar muy en cuenta. En algunos casos, algunos multímetros tienen protección. Estos de aquí tienen protección. Si yo me equivoco, por ejemplo, en lo que es la parte de corriente continua y corriente alterna, a veces me equivoco, yo puedo en este caso corregir. Hay algunos que tienen internamente un fusible que al momento de tener una sobrecarga se quema el fusible, le protege, pero hay algunos que ni por más que tenga el fusible internamente, usted hace esa mala conexión y por lo tanto usted va a conectarle en una escala que no era la indicada y se quema. Palmó el multímetro, se quemó el multímetro, a veces el multímetro se queda así descalibrado. Usted le quiere hacer la medición y el multímetro le varía, le marca diferente el valor que debe marcar. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta recomendación. Vamos a la otra, ¿no? Si la polaridad de las puntas de prueba está invertida, aparece en la pantalla el signo menos. Esto ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado en alguno de los casos, que cuando están midiendo una batería,
ustedes pueden analizar que si tienen invertida la polaridad, en la parte del display acá, donde le va a indicar, aparece de forma negativa. Entonces, son ejemplos que yo les he puesto en esta parte. Sí, entonces sí les va a salir de forma negativa. Entonces, más adelante vamos a analizar aquello. Por acá también tengo las partes principales que conforman, ¿no? Antes de poder, en este caso, pasar a ver cuáles son las funciones que tiene y las comprobaciones que se le puede dar, tenemos que primero conocer cuáles son las funciones que se puede tener acerca de esta importancia del polímetro o en este caso multímetro. Tenemos lo que es la parte del display, ¿sí? Por aquí salen los valores de lo que yo estoy midiendo. Interruptor de encendido, algunos tienen interruptor de encendido y apagar. Otros tienen aquí que usted al momento de girar la perilla se va a encender y de aquí mismo de esta parte se apaga. Por acá también tengo lo que es el voltaje. Escuche bien, por favor. Eso es lo que usted debe analizar porque esto es lo más relevante que hacemos nosotros en medición. Usted debe aprender, escuche por favor, esto es importante. Usted debe aprender a manejar estas dos escalas. Escuche bien, por favor. Estas dos escalas que están aquí. Voltaje de corriente continua. En esta escala que está de aquí, escuche bien por favor, la que estoy señalando, voy a señalarla con verde mejor. Espérenme un ratito. Esta escala que está aquí, de aquí hasta la parte de acá, yo puedo medir un voltaje que máximo me puede dar hasta 1000 en corriente continua. ¿Ustedes han visto que un carro tenga esa cantidad de voltaje? ¿Quién me dice si ha visto a alguien? ¿Alguien ha visto algún vehículo que tenga esa cantidad de voltaje? ¿Quién me dice? Claro, sí hay. Los carros híbridos tienen ese voltaje. Entonces, vean, yo selecciono según la cantidad de voltaje que tengo. ¿Sí? Entonces, aquí tomar muy en cuenta esta importancia que se tiene. Entonces, con esta escala yo solo puedo medir corriente continua. ¿Sí estamos claros? No puedo medir corriente alterna. Si yo mido aquí corriente alterna, ¿qué va a pasar? Se va a quemar el multímetro, a tomar muy en cuenta. La otra escala que usted debe conocer también es la de acá, la que voy a resaltar. Es bien diferente, ¿no? Tengo la escala de corriente alterna. Escuche bien, por favor. Tengo la escala de corriente alterna. ¿Sí? Si estamos claros. Tengo la escala de corriente alterna. Entonces usted debe comprender y entender esa parte que es muy importante acerca de la escala de corriente alterna. Escuche bien, por favor. Entonces aquí estamos analizando esta parte de este cuadrito, es la escala de corriente alterna. ¿Sí? Vamos a medir y vamos a conectar lo que es la parte de un toma corriente en esta escala seleccionando de esta forma, que sea en 200. ¿Sí? Entonces, por favor, a tomar muy en cuenta esa recomendación. Otro de los aspectos importantes, todas estas funciones son importantes, pero las más importantes que nosotros vamos a detallar son aquellas. Voltaje continuo, voltaje alterno, resistencia y también amperaje. Entonces, vean, estos son muy importantes para que ustedes vayan a analizar. Por acá también tengo lo que es la parte del selector, tengo lo que es la parte de la resistencia. Observen, por favor, hasta dónde me da. De aquí hasta la parte de acá, recuerde que está compartido, no están iguales, ¿sí? Por acá tengo el componente principal, el que no se cambia, que significa común, ¿sí? Es la entrada para poder conectarle lo que es la punta del multímetro, la pinza. Por acá tengo lo que es la parte del casquillo, donde casi la mayoría de las veces se puede comprobar casi todas las opciones que se tienen como voltaje, corriente continua, corriente alterna y resistencia. En las que están acá es solo para lo que es la parte de comprobación de amperaje. Escuche bien, no es para nada más. Esto se puede comprobar aquí amperaje, ¿sí? Y por acá vamos a ver lo que es la parte de miliamperios. También tenemos lo que es la parte de corriente continua. Sí, son un sinnúmero de cosas que usted debe comprender. Son valores, acá también tenemos valores un poquito más bajos. En corriente continua también, se puede observar. Y por acá también tengo lo que es el valor en corriente, se puede decir, para poder medir lo que es la parte del amperaje. Entonces, vea la diferencia que se tiene en cada una de ellas. ¿Sí? Preguntas en aquello, por favor. Recuerde que es muy importante esta parte, conocer acerca del multímetro. Como les comentaba, el día de hoy no va a haber la actividad, pero sí va a haber, perdón, no va a haber el deber, pero sí va a haber la actividad. Entonces, realicen en este momento el print de pantalla para que usted complete y me envíe, por favor, me envíe esta actividad. Los estudiantes que no avancen a copiar, ya les cargo, por favor,
a lo que es la parte del Classroom, vaya observando, vaya estudiando, vaya analizando las diversas funciones que tiene el multímetro. ¿Sí? Muchas gracias, señores estudiantes. Gracias por la participación.